Bueno, nuevamente, buenos días a todos y todas. Estamos arrancando un nuevo desafío que es eh, poder empezar a trabajar con una estructura para lo que es la planificación de los albergues temporales o centros de evacuados, eh, partiendo de cuestiones que son genéricas en algunos aspectos, porque aplican a todo y cada uno de los municipios de la provincia, y después iremos viendo cuestiones particulares que lo vamos a ir charlando, ¿verdad? Me acompaña José González, Claudia y Pablo, que son el equipo, parte del equipo de capacitación y que ha trabajado en esta presentación. Así que bueno, vamos a comenzar con esta los centros evacuados para hacerlo más llano. Y cómo lo tenemos que gestionar, ¿verdad? Entonces, en la visión preliminar aparecen algunas cuestiones que tienen que ver qué entendemos por un albergue temporal, dónde hemos planificado nuestros lugares de alojamiento, si en un polideportivo, si el sistema de educación es parte de nuestros centros de evacuados, qué capacidad tienen, corresponde a la hipótesis de amenazas eh, que hemos planteado o hemos visto, bueno, ante una situación cualquiera sea, utilizamos el centro de evacuado X que tenemos y que vamos a disponer sin haber hecho, digamos, un perfil de amenaza y además viendo las fortalezas y debilidades. Por ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un súper lugar, pero está dentro de un área que se va a inundar. Entonces, eso ante un evento meteorológico quedaría fuera de las posibilidades de usarlo como centro de evacuación, ¿no? Entonces, dentro de esas cuestiones también tenemos que empezar a incorporar otras que muchas veces no, en la planificación, a veces no son tenidas en cuenta como una acción amplia de discapacidad, de género, de condiciones especiales de salud, ¿sí? Que eso un poco lo vamos a tener que censar en el momento de que las personas van ingresando. Existe cierta tendencia a que aquellas personas que tienen algún problema de salud vayan directamente al sistema de salud y a veces las condiciones no están dadas, pueden estar alojadas en el albergue y con un control eh, periódico de enfermería, de salud, de control médico. Otra de las cuestiones es cómo y cuándo lo activamos al centro evacuado, si en el alerta amarilla, si en el naranja, si cuando toda la situación se complejizó. Es importante establecer los protocolos de activación, de puesta en marcha y de funcionamiento del albergue, además de ver, ahora cuando veamos el tema de registro, vamos a profundizar más en esta cuestión de cómo se van a ir activando los protocolos y demás, pero digamos, tenemos que tener una secuencia de apertura, de puesta en funcionamiento, digamos, del centro evacuado y el desarrollo de cuáles van a ser las actividades y el monitoreo que vamos a llevar adelante y de qué manera vamos a desactivar y en qué circunstancias se puede desactivar el centro evacuado. ¿Sí? Y algo que tenemos que tener muy claro y protocolizar, que es muy importante, es quién es el responsable de la apertura y de la gestión. ¿Son las mismas áreas del municipio o son distintas? Si es un polideportivo y depende del área de deportes, el área de asistencia crítica tiene alguna intervención en las primeras horas, el área de defensa civil, cómo interviene en la apertura del centro, del albergue, y cuál va a ser ese ida y vuelta de información a lo que es el centro
el puesto de comando donde se tiene que concentrar toda la información. Y por último, porque de registro vamos a hablar un poco más adelante, nosotros hemos cumplido con todas estas preguntas que nos surgen a todos al momento de planificar un centro de evacuación. Y encontramos el lugar, lo georreferenciamos, vemos que tiene las condiciones sanitarias adecuadas, que podemos suministrar energía eléctrica, agua y tratamiento de residuos sólidos urbanos en, en ese lugar. Ahora, hemos realizado alguna simulación para ver el tiempo de respuesta, cuánto lleva a prepararlo, cuánto no, qué es lo que vamos a ofrecer a la gente mientras llega, cómo va a ser la logística en cuanto a la alimentación y demás. Bueno, estas son cuestiones que nosotros las podemos clarificar en el papel y posterior a eso quedan ahí plasmadas en un documento y el documento queda ahí solamente como una acción de los organismos de respuesta a emergencia. En algún momento tenemos que empezar y realizar simulaciones para ver si realmente todo lo que hemos planificado puede ponerse en práctica y cuál es el tiempo de demora que esto nos va a llevar. Bueno, dentro de las cuestiones que a tener en cuenta, hacer un reconocimiento o una tipificación de albergues temporales en función de su capacidad, ¿sí? En función de la hipótesis de amenaza, es lo mismo una inundación que no sé, un derrame de una sustancia química que puede afectar y haya que evacuar a la población. Eh, Ubicarlo geográficamente, con coordenadas y demás. Y cada uno de los lugares que nosotros hemos identificado como albergues temporales, incorporarlo a nuestro plan de emergencia y dentro de ese plan de emergencia el protocolo de activación y puesta en marcha del plan. Además, tener una descripción de las capacidades del espacio, o sea, cuántas personas podemos ubicar en ese albergue. ¿Cuántos recursos necesitamos para poner en marcha eh, cualquiera de los albergues que nosotros tenemos previstos, ¿no? Y esa capacidad operativa la vamos a tener antes, ¿sí? Y lo que decía hoy, bueno, ¿tiene agua? Si no hay agua porque se rompió una bomba, ¿cómo se le va a aprovisionar de agua? ¿Cuántos tanques, qué capacidad de tanques de agua o reservorios de agua tiene para dar agua segura a las personas que están evacuadas? El sistema de saneamiento, la alimentación. Hay un plan de alimentación, como Claudia decía el otro día. Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que si tenemos un evento con esta temperatura, necesita una comida proteica, potente y demás. Ahora, en pleno verano, ¿qué tenemos que buscar? Y bueno, buscar que se hidraten mejor y demás, ¿verdad? Y esto lo van a partir, como es una, un- una herramienta transversal a lo que es la organización local de emergencias, bueno, podemos pedirlo en el área de salud, en el área de asistencia crítica, para que todos ellos vayan haciendo un aporte a cada uno de estos ejes que nosotros tenemos que considerar. Y bueno, la gestión de residuos urbanos, disponiendo de, por ejemplo, algo sencillo como unos tachos donde se puedan inclusive separar los residuos y demás. Sé que muchos te estarán pensando, bueno, pero esto es algo que no se puede lograr en las primeras horas de una emergencia. Y en realidad lo que se plantea no es lo que vamos a hacer solamente en las primeras horas de la emergencia, sino cómo vamos a sostener nuestro albergue temporal durante el tiempo que requiera la atención que requiera albergar gente ahí, ¿no? Entonces, tenemos que ir ampliando la mirada más allá de las primeras horas de la emergencia, donde por ahí tenemos que movilizar un generador porque la zona no tiene luz. Tenemos que movilizar una bomba porque como no hay luz, el agua no se puede circular.
no tenemos preparados los alimentos porque en realidad son las 3 de la mañana. Pero sí vamos a tener que preparar para dar un buen desayuno, para dar un buen almuerzo. Entonces, estas cuestiones tienen que estar coordinadas con diferentes áreas del municipio. Como le decía, cuando identificamos las capacidades de los albergues temporales, es capacidad ocupacional, cuántas personas vamos a alojar en cada uno de los lugares. Es lo mismo tener un incidente menor con 4 o 5 personas evacuadas, van a ir al mismo centro evacuado que aquel que está preparado para recibir, no sé, 600 personas. Bueno, por ahí deberíamos tener lugares intermedios para alojar a personas que han tenido una situación puntual y que no es un desastre de magnitud que amerita habilitar el albergue temporal que tiene todas las herramientas, está todo preparado para recibir mucha gente, sino tener, como decía, lugares intermedios, que esos se van a poder observar en la tipificación de los albergues temporales de cada localidad, teniendo en cuenta la cantidad de baños disponibles, teniendo en cuenta los lugares para higiene personal, en qué momento se pone en marcha el puesto sanitario, si hay un puesto sanitario, o hay que ir a armar un gaseo y poner un lugar o usar una oficina. Por lo general, en los municipios siempre apuntan hacia los polideportivos porque reúnen todas estas capacidades, porque tienen una excelente capacidad ocupacional, tienen baños disponibles, tienen lugares específicos para ducharse y se pueden, digamos, monitorear eh, con relativa facilidad. Hay puestos sanitarios, establecer áreas comunes de alimentación y sector de preparación de alimentos. Y acá es una cuestión más relacionada a la logística. Eh, digamos, ¿se pueden preparar los alimentos en el centro evacuado o hay un lugar que es la cocina una de las cocinas del municipio donde habitualmente se preparan raciones de comida para mucha gente? Entonces ya tiene esa gimnasia de preparación de alimentos y nosotros lo que deberíamos preparar es un área común de alimentación eh, para que, digamos, puedan interactuar las personas y también permitir un espacio de mayor privacidad para alimentarse. Eso depende de las cuestiones idiosincráticas, creo. Disposición final de los residuos y la recolección. A ver, cada municipio tiene su sistema de recolección de residuos, de separación o no. Entonces, acordar en los procedimientos y protocolos previos a que haya una emergencia, si se va cómo se van a tratar esos residuos, si hay accesibilidad al lugar de disposición final de los residuos, sino cuál sería el plan alternativo, buscar tener autonomía en servicios de saneamiento, cloacas, agua, luz, ¿sí? Y buscar un plan de actividades para los evacuados. Ahora la pregunta, que estaría buena que lo podamos discutir al final, es qué otra capacidad ustedes creen oportuna agregar, ¿no? Porque básicamente acá hemos hecho un listado de 8 puntos que consideramos que son ideales para poder empezar a trabajar sobre albergues temporales. En cuanto al plan de actividades para los evacuados, bueno, los chicos que están escolarizados tienen acceso a su escuela para darle una continuidad pedagógica, para hacer alguna actividad recreativa que pueda permitir a la familia afrontar esta, esta catástrofe que están vivenciando. Si las escuelas también están afectadas, hay un espacio dentro del centro evacuado que se puedan hacer algunas actividades lúdicas con los más chicos, con quienes quieran además participar. Bueno, eso no va a ser, volvamos a repetir, no pensemos en el minuto cero de la emergencia, sino pensemos en la evolución de las horas y los días, donde las personas probablemente no tengan, algunas de ellas no puedan regresar a su casa de manera inmediata y de manera segura,
que bueno, lo hablaremos un poquito más adelante. Pero como punto 9, ¿qué otra capacidad creen oportuna ustedes para agregar? Bueno, infraestructura crítica o infraestructura básica, obviamente la provisión de energía eléctrica. En cuanto a eso, básicamente, ¿hay algún sistema de soporte? Tiene paneles solares, tiene un generador, aerogenerador. En la red, la empresa proveedora de energía tiene un plan de contingencia. Ese plan de contingencia está incorporado al Plan General de la Defensa Civil y está consensuado con las partes. ¿Sí? Eh, Está todo preparado para que ese lugar que hasta hace un rato era un polideportivo, un salón, una parroquia, lo que sea, tiene las instalaciones necesarias, no solamente las duchas, los baños, sino también la capacidad de poder sostener la carga de equipos, porque hoy por hoy la mayoría de nosotros, o todos nosotros, tenemos un celular que queremos cargar porque queremos comunicar a con que queremos estar comunicados con nuestra familia. Entonces, está bueno dentro de la revisión, primero si, a ver, vamos a mirar un poco el todo, ¿no? Si ese albergue temporal cumple con las condiciones de seguridad, o sea, tiene extintores, tiene salida de emergencia, luces de emergencia, pero después también buscar al servicio técnico del municipio que nos dé el visto bueno para que las térmicas y los disyuntores y todos los paneles de electricidad estén preparados para soportar la carga de equipo. Que no es un tema menor, porque en realidad también es parte de la seguridad, fundamentalmente para evitar que haya cables volando por entre los pacientes, por entre los alojados, las personas evacuadas. En cuanto a, en cuanto al agua potable, obviamente cada tanto deberíamos hacer primero identificar los riesgos de la salud pública. ¿Hay disponibilidad de agua potable? ¿Cuál es la, la manera más adecuada? Controlar, por ejemplo, bueno, los tanques que estén con agua potable, que no tengan ningún contaminante, que no generen ninguna complicación en los evacuados, proteger la fuente de agua, y como decía, renovar periódicamente las revisiones sanitarias y chequearlo y asentarlo dentro de del protocolo de albergue temporal, porque de esa manera también ya nos aseguramos que las condiciones del agua son aptas para el consumo, ¿no? ¿Qué método tenemos para proveer agua? Las cisternas que están en el albergue necesita que haya una recarga porque el sistema de bombeo no funciona, porque no hay luz, por lo que fuere, entonces tenemos que tener otras fuentes seguras de agua para poder garantizar la disponibilidad de agua potable inmediatamente, ¿no? Por lo general, estos lugares cuentan con una gran capacidad de agua o reservorios de agua que lo que tenemos que hacer es vigilar si cada tanto tiempo si el agua sigue siendo apta para uso, más que nada aquella agua que está en cisternas, ¿verdad? Bueno, acá hay una tabla que dice la cantidad, esto es del manual Esfera, habla de la cantidad de agua que necesitamos para cada una de las personas, o sea, litros persona día, y el agua total sería más o menos alrededor de 14-15 litros. ¿Sí? Con eso hay higiene para comer y para la ingesta de aproximadamente 3 litros de agua. Bien, eso también lo tomamos de esfera y acá después de eso creo que va a quedar en el Classroom. Pero bueno, tenemos
por norma, abastecimiento de agua, gestión de excrementos, control de vectores, gestión de residuos sólidos y la prevención de algún brote de enfermedad, ya sea por contaminación del agua o lo que fuere. Y en eso, obviamente, cada uno de estos ejes se articula con distintas áreas del municipio. ¿Sí? Fundamentalmente, a ver, una de las cuestiones que nosotros tenemos que prever durante y posterior es la disminución de vectores, la disminución de enfermedades transmisibles, de enfermedades relacionadas con el consumo de eh, agua contaminada y demás, que eso es parte de salud y que dependerá de una planilla de salud. En cuanto a la seguridad alimentaria y la nutrición, ¿qué tipo de nutrición se va a administrar en los alojamientos? Considerando necesidades especiales. Por ejemplo, hay pacientes hipertensos. Esos pacientes hipertensos necesitan una alimentación hiposódica, una alimentación sin sal, pacientes celíacos, diabéticos, bueno, todas esas cuestiones tenemos que empezar a escindir y empezar a ver dentro de la alimentación general qué es lo que le podemos proveer para que puedan tener una dieta adecuada. Y la recomendación en líneas generales es una dieta proteica e hipercalórica sin sal. Poder armar una estación de alimentación, esto es una situación ideal, una estación de alimentación con el nutricionista, que esto no es nada complejo, es pedir al sector de alimentación del hospital, de la cocina de asistencia crítica, de lo que sea, que el nutricionista colabore con la preparación de distintas raciones o distintas opciones de raciones para las personas que van a estar evacuadas. Asimismo, que nos ayude a calcular el tamaño de la ración acorde a las necesidades nutricionales en general y en particular tener en cuenta, como decía, las dietas especiales. En cuanto a la lactancia, tener destinado, prefijado, preestablecido dentro de nuestros procedimientos y protocolos, un sector destinado a lactancia, con todos los cuidados que sean necesarios, aprovechar el tiempo también para ver cómo ha recibido esa educación sanitaria en cuanto a la lactancia, en cuanto a algunas acciones con el recién nacido. Entonces podemos aprovechar también ahí con un equipo interdisciplinario para poder colaborar con esto. Ustedes estarán pensando, bueno, pero este tipo me está diciendo equipo, trabajo, como que necesitamos un ejército de personal que habitualmente no está, que habitualmente no lo tenemos y menos lo vamos a tener en una emergencia. Eso preguntarán ustedes. Bueno, la realidad es que estos cuidados de educación sanitaria lo puede hacer personal que trabaja en atención primaria, que podemos convocar para que desarrolle sus tareas dentro del albergue temporal dura la situación crítica. Entonces, la mentalidad o la modalidad la concepción de esta presentación es, con los recursos que tenemos, poder redistribuirlos, coordinarlos, organizarlos e incorporarlo a nuestros planes de emergencia para que cuando la situación se presente en el menor tiempo posible podamos ir adecuando este plan de respuesta. Pensemos que es un evento que va a durar más de 24 horas, ir adecuándonos con los recursos disponibles, cubrir las necesidades de ese centro de evacuados como una cuestión prioritaria. Después también ustedes dirán, bueno, pero hay cuestiones prioritarias que tienen que ver con la respuesta a emergencias, bueno, para eso tenemos los equipos que trabajan en las zonas de complejidad, en las zonas de respuesta directa. Lo importante acá es mantener un orden y este orden debe empezar a surgir a partir de la protocolización de nuestras herramientas de trabajo, de nuestras
eh, capacidades, ¿verdad? Bueno, registro de ingresos, egresos y particularidades, lo va a hablar José. Eh, yo me colgué hablando, perdón, Claudia. Eh, ¿Querés aportar algo? No, no, todo súper claro y es lo que trabajamos y hablamos habitualmente con este equipo. Eh, nada, tienen en el Classroom, van a tener un poco también todos los procedimientos y protocolos eh, y un poco hablar de las responsabilidades. Esto que les decía Gastón, obviamente nunca somos 10, 20, 15 personas en el equipo disponibles para brindar esta respuesta en estos momentos. Pero bueno, si nos preparamos seguramente vamos a encontrar equipos hasta voluntarios, ¿sí? Que puedan colaborar en la preparación de este albergue temporal. Que se pueda tener algún tipo de material listo. Ustedes van a ver que tienen algunos procedimientos y protocolos, después vamos a ir avanzando de acuerdo a las alertas, cómo hay que manejarse, cómo hay que activarlo, pero como hablaba antes, dentro de la previa podemos tener preparadas las responsabilidades y algunos materiales, ¿sí? Para el funcionamiento, para el momento que haya que poner en funcionamiento este centro evacuado, como es la cartelería, ¿sí? Dentro de la comunicación, cómo armamos una cartelería para que cada uno sepa los lugares, la disposición, por ejemplo, como hablaba Gastón recién, de los residuos, ¿sí? Dónde está el espacio para que las familias puedan dormir, dónde está el espacio de ropa seca que la familia tenga disponible, que las familias tengan disponibles, o el espacio de ropa húmeda que haya que o descartar o la que hay que lavar, el espacio de encuentro para comer. Hay que cuidar mucho esos detalles y eso se puede preparar previamente, ¿no? Hay algo que a mí me gusta hablar siempre, que es de la dignidad, ¿no? Que uno está en un momento terrible, en un momento que pierde todo, ¿sí? Que pierde lo material y muchas veces lo emocional también, recuerdos, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer que esas personas que llegan a este albergue, ¿sí? Se sientan contenidas, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal no es tener 10 colchones tirados en un lugar y decir, bueno, acomódate ahí. No, esto de pensar el albergue como un espacio distinto, esto de pensar en los cuidados, ¿sí? En los cuidados no solo de la salud, sino también de los espacios. En incorporar a estas familias evacuadas, ¿sí? Al compromiso del cuidado del lugar y de las actividades que se van a realizar, ¿sí? Porque muchas veces lo ideal sería que los chicos sigan teniendo clases si la escuela está disponible, que el adulto tal vez tenga que ir a trabajar y bueno, y organizar a esas familias en lo que son los cuidados del que se tenga que quedar en el lugar, ¿sí? La seguridad, pensar en la seguridad del lugar, ¿sí? Pensar en esto que hablaba Gastón de lo nutricional, ¿no? De acuerdo a las temporadas, si es invierno, si es verano, de acuerdo a lo nutricional de algún problema de salud que puedan tener las personas. Entonces, los registros que tengamos incorporados, todo aquel que esté trabajando, tiene que conocer y tiene que hacer un registro, que muchas veces es un registro administrativo, ¿sí? Que hay que hacer unas preguntas básicas que ustedes después las van a tener disponibles, ¿sí? Para saber qué necesidad tiene cada uno. Y me vas a decir, ay Claudia, pero no tenemos un nutricionista para cada centro de evacuados. No, pero tenemos seguramente en el hospital de la zona, en la sala, seguramente hay un nutricionista, un médico nutricionista que podemos juntarnos a charlar, ¿sí? Y armar necesidades nutricionales para cada uno de los casos que nos puedan surgir. Y bueno, como armamos hipótesis, podemos armar hipótesis
podemos tener una persona diabética, podemos tener una persona celíaca, qué nutrición es adecuada, por ejemplo, con estas temperaturas tan bajas, qué nutrición es adecuada en verano, hidratación, como decía Gastón también. Entonces, un poco esto lo tienen todo incorporado en el Classroom. Y obviamente estamos a disposición para responder cualquiera de estas preguntas y cómo podemos organizarlo todo previamente, ¿no? Y algo importante que me gustaría remarcar de lo que dijo Gastón, muchas veces nos preparamos para centros de evacuados para 600 personas y tal vez en nuestro barrio, en nuestro lugar, sobre todo en estas temporadas, ocurre un incendio, una familia pierde todo y la tenemos que alojar. Bueno, tenemos que tener pensado estos alojamientos estos albergues que vamos a necesitar darle a esta familia por un tiempo determinado, ¿sí? Y hablar de convenios y hablar de espacios y hablar de confort es importante pensarlo en estos momentos, ¿no? Antes de que los hechos ocurran. Perfecto, me encantó y está bueno esto de pensar la multiplicidad de amenazas y la respuesta de estos centros. Puede haber un accidente de tránsito que implique alojar 10 personas una noche porque vienen de otra provincia y es importante pensar, ¿me conviene armar este espacio, un centro de alojamiento temporal en un polideportivo o tener un convenio con un hotel que me resuelva esta noche y donde les doy confort y pasa toda esta situación de que va a ser mucho más de miedo y pensar que por ahí hay menores? Digo, hay muchas situaciones, no es una, no es que vamos a encontrar un centro perfecto para una situación perfecta, sino que tenemos que aprender a pensar en general y todas estas escalas. Así que bueno, nada, quería agregar eso, me parece espectacular. Todo esto lo fuimos charlando y quedó bien plasmado en esta presentación. Sigamos que Y, viene divino, perfecto todo. y una cosa más puedo agregar, las responsabilidades. Tener previsto ya las responsabilidades, primera persona, segunda persona, cuando se determinan las alertas, quién va a ser el que va a ir a abrir el centro de evacuados, ¿sí? Con qué vamos a rescatar a las personas y las vamos a traer al centro de evacuados, ¿sí? Si esto lo pensamos, no está bueno tirarlo a todo el mundo arriba de un camión con ganados, ¿no? A veces no queda otra, pero si lo pensamos previamente, tal vez el municipio tenga algún tipo de transporte o podemos conveniar con alguna empresa de transporte y decirle, bueno, si pasa esto, necesito que estés parado afuera de tal barrio y vamos a evacuar a la familia como corresponde. Entonces, todos estos puntitos para ir pensándolos y seguramente ustedes van a encontrar para sumar mucho más. Pero bueno, nosotros en este equipo lo fuimos pensando un poco así. Y sí, importante el tema de seguridad y de salud, ¿sí? El charlarlo previamente, porque se necesita mucho el cuidado de estos espacios, ¿sí? Tanto el cuidado de seguridad como el de salud. Bueno, paso la palabra porque si no sigo hablando, disculpen. Gracias, Claudia. Gracias, Vane, por el aporte. Bueno, de registro, como le decía, va a hacer uso de la palabra José, pero acá tenemos algunos puntos interesantes, que es, al momento del ingreso debemos registrar cada uno de los evacuados, ver en qué momento completamos la ficha médica lo antes posible para identificar a aquellos que necesitan derivación o no, lo que en salud se llama triaje, lo podemos aplicar también acá, que tiene que ver con el hecho de seleccionar, elegir, aunque la palabra suene fea, por eso queda mejor triaje, aquellas personas que no tienen ningún inconveniente de salud, que se van a poder desarrollar normalmente en el centro de evacuados, y aquellos que tienen alguna condición crónica o alguna situación particular, incorporarla al registro. Una persona electrodependiente, por ejemplo, y lo digo como pregunta y duda, ¿la podemos dejar en el centro de evacuado, en el albergue temporal general, o podemos disponer otro lugar que tenga unas condiciones eh, diferentes o que vayan, no sé, adultos mayores, por ejemplo, eh, para tener un mayor cuidado sobre las personas?
Hay un registro de electrodependientes que todas las empresas tienen y que le garantizan cierta autonomía en caso de una emergencia. Después vuelvo a esto, para el centro general, pregunto, ¿no? Y queda tirada a la mesa la pregunta. Y después, bueno, acá no sé si está, pero el tema, junto con esto, en el relevamiento de salud, nosotros saber qué medicación de base tiene, qué medicación toma habitualmente, porque por ahí en la situación, en el desastre, se quedó sin la insulina, se quedó sin el antihipertensivo, y hay una manera de poder sostener el tratamiento mientras podemos conseguir la medicación, que es usando la farmacia hospitalaria, tomando como referente dentro del plan para estas situaciones de salud la farmacia hospitalaria, que en líneas generales cuenta con una serie de medicamentos que pueden ayudarnos a sobrellevar los primeros momentos de la crisis, de la situación. Bueno, la funcionalidad, distribución, tiene una cocina, por ejemplo, nuestro centro de evacuados tiene una cocina y tiene una capacidad para preparar alimentos, no tiene el stock de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que se ha establecido? Que una de las cocinas del municipio que prepara alimentación para diferentes lugares, prepare la cocina, ¿no? La comida. En caso de que tenga cocina, tiene la ventilación adecuada, tiene todos los elementos de seguridad. Bueno, tiene heladeras para mantener los alimentos, la seguridad alimentaria, están los utensilios para todos. Vuelvo al tratamiento de residuos. ¿Sí? Y hay una pregunta que surge en general, que es la siguiente. Bueno, esto, ustedes dirán, es lo ideal, el centro de evacuados. ¿Qué pasa cuando una situación de desastre hizo que en la capillita que está enfrente mío ahora que la estoy viendo, fueron y se autoevacuaron personas? Bueno, tenemos que garantizar cierta seguridad hasta que podamos ubicarlos o reubicarlos en, en nuestro albergue temporal definido, pero también tener un plan para poder trabajar con aquellas personas que por la situación de la emergencia no les dio tiempo y fueron a la escuela más cerca porque era más alto y no se inundaba, a la capillita, donde sea. Bueno, asegurar las condiciones lo antes posible y trabajar para que esas personas puedan ser enviadas al centro de evacuados o al albergue temporal, los albergues temporales que están habilitados. Bueno, tratamiento de residuos, lo que ya todos sabemos, identificar claro la disposición de los residuos, test sólidos, patogénicos y demás. Establecer un protocolo de recolección, cuántas veces van a pasar, cuántas veces van a pasar en el día o cada cuánto, dónde van a estar ubicados, cuál va a ser la limpieza del lugar donde están puestos los tachos y el control de vectores, obviamente. Y hasta ahí todo esto tiene que ver con las tareas habituales de un municipio, que obviamente se va a ver restringido porque pensemos que uno de los damnificados sea quien recolecta los residuos. Entonces, siempre tenemos que ver cómo nuestro programa se robustece ante este tipo de situaciones. Bueno, en los baños tenemos que garantizar la ducha con agua caliente, con los elementos que den privacidad, inodoros, retrete con puertas como corresponden y demás, también para la privacidad, espacios de cambiado, los recipientes de residuos, o sea, tenemos que reforzar toda esta cuestión de los recipientes y demás. Y elementos de limpieza, higiene, eh, higiene y desinfección. ¿Sí? Ahí, esto en cuanto a la funcionalidad de los baños y demás.
zonas comunes, área de recreación infantil. José, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. Ah, bueno. Pero no, dale, dale, Paso terminalo esta... que yo después lo doy. Ah, bueno, bueno, listo. Un área de recreación infantil y con grupo familiar, la continuidad pedagógica, si es posible. Como decía Claudia, y es muy importante la continuidad de lo cotidiano, de la vida cotidiana. No solamente la recreación, sino también aquellos padres que pueden ir a trabajar que lo puedan hacer, aquellos familiares mayores que lo puedan hacer. Eh, Suministros generales y en lo posible tener una zona de lavado, que esto también con el tiempo se puede gestionar y a veces si es un club tienen la lavandería que lavan sus camisetas y demás y nos pueden, mediante convenios podemos tener ese espacio también como albergue, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cartelería de convivencia, como decía Claudia, de la limpieza y de todo lo que prevenga eh, cuestiones de enfermedad relacionadas con distintos vectores. Bien, acá tienen las referencias, las recomendaciones, esto va a quedar en Classroom. Y bueno, acá les muestro una foto de un centro evacuado, que es el nuestro, en Rauch. Son dos naves, tienen paneles solares, tienen un equipo de soporte de energía autónoma con un generador eléctrico y además tiene un tendido particular de la empresa de energía que lo sostiene, que es el que prioritario al momento de ingresar, de dar energía, se da por un equipo, un backup de energía que tiene la empresa y alimenta el centro de evacuados. Claro, este es el centro de evacuado, como yo decía, para, no sé, 800 personas, 1000 personas. Ahora, en lo cotidiano, por ahí tenemos 5, 6, 7 personas y este lugar está pensado para otro tipo de capacidad y necesidad. Entonces, funcionalmente se utilizan otros lugares que son del municipio. Este es un espacio municipal para poder alojar personas. No encontré la foto, pero bueno, en la nave esta que está las coordenadas, se armó lo que fue el albergue para COVID en el año, ya no me acuerdo. Y esta otra nave tiene, bueno, tienen techo de cemento, están resistentes, tiene una debilidad que si bien no está en área inundable, tiene una cercanía a un arroyo que eh, podría generar en algún momento algún tipo de anegamiento. ¿Qué es lo que se hizo? Fue trabajar en fortalecer digamos, los bordes del arroyo para darle mayor capacidad de retención. Bueno, planillas que ahora eso lo va a hablar José, pero esto lo encuentran estas son las de SINAGIR, los datos de las personas, nada, seguimos. Y muchas gracias. Le paso la palabra a José. José, Ahí estamos, ahí estamos. ¿para que dejo de compartir? Ahí está. Bueno, por ahí, como hacemos un corte acá antes de hablar de registro, no sé si lo dado, por ahí queremos aprovechar el momento para alguna pregunta o algo. Ahí que decían el tema de agregar el tema de los animales. Sí. ¿También? eh, Bien, por ahí. Estamos grabando. Ahí se escucha bien. Voy a sacar video porque me decían que no se Perfecto. cortaba. Sí, perfecto. Perfecto, José. Un segundito. Ahí estamos. Bien. Pero, che.
Puede fallar, dice. Ahí arrancamos. De representación. Ahí como de vuelta. Bien. Vamos a hablar de registro de albergues temporales. Ahí Gastón, al final de la otra charla, que va a estar subido el material a Classroom, le mostró unas planillas, yo obviamente no las puse acá porque ya estaban en el otro material, sí, que tienen que ver con lo que armó Sinagir. Recuerden que a través de la ley 26.027-287, con su decreto reglamentario 383, ¿sí? En el artículo 20, y ahí voy a insistir con la temática mía, habla de una de las posibilidades de dar respuesta a ciertos eventos, el sistema comando incidente, el comité operativo de emergencia, el comando operativo de emergencia y el sistema comando de emergencia. Nosotros en la provincia tomamos también esos modelos, ¿sí? También los podemos modificar si queremos. Cada jurisdicción tiene la libertad. La provincia se adhirió a través de la ley 15.063, la ley nacional, pero no significa que sí o sí tenemos que utilizar los modelos que mostró Germán, ¿sí? Cuando hablamos de registros, nosotros lo que tenemos que empezar a analizar, ¿sí? Es primero ver cómo vamos a hacer esos registros, qué tipo de registros vamos a hacer, qué información queremos recolectar, quién va a ser el encargado, cómo vamos a solucionar todas las situaciones que van a ir surgiendo en un momento, desde la emergencia, netamente hasta los días que van pasando, ¿sí? Y ir viendo paso a paso qué solución le doy, ¿sí? Ya, como dijo Gastón, todos pensamos, uy, tengo que tener 50.000 personas para manejar. Sí, no digo 50.000, hay un montón de gente que se tiene que encargar de los albergues temporales. Eso es así. Y si nosotros usamos sistemas como Sistema Comando o cualquier otra organización, como dijo Claudio también, tiene que haber roles y responsabilidades preasignadas. ¿Sí? Si yo le doy un rol y una responsabilidad preasignada, yo me tengo que despreocupar que esa persona se va a encargar de eso, que va a tener un suplente, que va a saber cómo solucionar, que va a saber cómo va a tener que engranar con otra parte, con otra área del albergue, y todo eso tiene que ser de manera previa. Bien. ¿Por qué registrar? Bueno, primero que todo lo que nosotros pongamos, todo muy lindo lo que dijimos, de tener planificado la asistencia social a través de salud, desarrollo, la contención ante una situación de violencia de género, el tema si el evento dura mucho tiempo y por ahí las escuelas empiezan a funcionar, la gente sigue en el albergue, también hay que favorecer o tratar de ayudar, inclusive se puede trasladar a los niños que están escolarizados, a la gente que tiene que seguir trabajando, a que vuelva a la parte productiva, ¿no?, de la sociedad. Entonces, si yo no registro y no tengo información, todo lo que tengo para darle como Estado, no lo voy a poder dar, ¿sí? No voy a poder hacer una buena distribución de esos recursos asistenciales que tal vez pueda llegar a tener, ¿sí? Aunque sean pocos o muchos, pero yo tengo que registrar y tengo que evaluar. Entonces, para hablar de registro, entendamos, yo lo pensamos en dos etapas. La etapa inicial, ¿sí?, que es la etapa inmediata, donde la persona va a tener que ingresar al albergue o al centro de evacuados, y donde yo tengo que identificarla, esa persona tiene una identidad, ¿sí? Es lo primero que yo tengo que saber. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Si tiene un grupo familiar, ¿quién es su grupo familiar? ¿Quién es su teléfono? ¿Quién es un familiar de contacto? ¿Sí? Y obviamente a partir de que yo lo empiezo a identificar, ¿y por qué digo esto que parece fácil? Porque sin dar lugares nunca, sin andar al frente de nadie, porque cada uno hace lo que puede con lo que tiene, hay ciertas situaciones que se han vivido donde ibas a un centro de evacuados, o un albergue temporal, como se dice ahora, y están todos con palitos, como si fuese el truco. ¿Cuántos tenés? 20. ¿Quiénes son? Y no sabemos. Entonces, ya arrancamos mal. No, pero tengo 20, ¿eh? Salieron 4, tengo 20 acá. Sí, está bien, estaba registrando con palitos, ¿sí? Con línea, con la famosa línea del truco. Entonces, esas situaciones no pueden pasar. No pueden pasar. Si hoy estamos acá y si ustedes están acá ganando tiempo, porque nunca digo perdiendo, porque no es capacitación, tiene que ver con que empecemos a planificar que todos los puntos, inclusive la hora que vamos a hablar de registro,
tenemos que trabajarlo de una manera profesional. Pues nosotros el día de mañana, si tenemos que dar explicaciones, yo no puedo ir a un juzgado a decirle, ¿cómo administro? Y acá tengo la copia 5 palitos, yo tuve 5. ¿Y quiénes eran? Envié el juzgado un informe, no sé ni quiénes eran, ni dónde eran, ni qué necesitaban, ni si tenían problemas de salud. Entonces, hablemos primero de la identidad, ¿sí? La identidad. Obviamente que es importante saber el cuánto, conocer la cantidad es fundamental, ¿sí? Identificar, es lo que dice acá, saber quiénes son esas personas. Obviamente, el tener un registro me favorece la reunificación familiar, ¿sí? Poder generar ese contacto, como yo le dije en un principio, bueno, a ver, ¿quién sos? ¿De dónde venís? ¿Tenés un familiar cercano? Te ponemos en contacto, te ayuda, te pongas en contacto para que le avises que estás bien, estás acá. El poder contactarlo y hacer esa vinculación, esa reunificación familiar, significa también evitar posibles riesgos, ¿sí? De gente que salga a buscar a sus familiares y que corra riesgos por encontrar a su familiar. Entonces, es fundamental esa también reubicación, ¿no? Esa comunicación con el familiar. Asignación de recursos, obviamente, esto es lo que yo decía, distribuir la ayuda, alimentos, ropa, medicamentos, de manera justa, saber realmente cuál es la realidad. Y ahí lo que dije en un principio es, hay una identificación primaria, que yo les voy a sugerir para ahora en las próximas placas, cuál es la información para mí primaria, que debe ser el encargado de registro netamente del centro, el que recibe. Y después lo que tiene que haber son pequeñas alertas, ¿sí? O pequeños indicadores que en el registro vamos a derivar al área de salud, que en el registro vamos a derivar al área de asistencia social, que en el registro vamos a derivar al área de género, en el registro podemos derivar a la parte de alguna asistencia psicológica, sí, pero esos indicadores sí deben ser como alertas. ¿Sí? Si yo en el primer registro yo recibo a la gente y quiero recibir toda la información y qué te pasó y se me volaban las chapas y se me cayó, bueno, y las chapas qué tamaño eran, qué tipo de chapa, nos volvemos locos, hacemos un registro que no terminamos más. Cuando terminamos con la primera familia, tenemos 20 familias esperándonos afuera, bajo el agua. Entonces, hay cosas que tenemos que ser lo más rápido posible. Entonces, una identificación primaria es, bueno, sabe detectar si necesita asistencia, qué tipo de asistencia y que después la parte específica de cada área trabaje su área, que cada área tenga su planilla, ¿no? La planilla de registro es quién es, de dónde viene, familiar de contacto, tiene algún problema de salud, necesita algún problema asistencial, está escolarizado, trabaja, ¿no? Punto, ahí termina. Todo lo demás, todas esas alertas que si tenía problemas de salud, ahí le damos directamente la injerencia o activamos el área de salud. Mira, acá detectamos la entrada, tal grupo lo mandé a tal zona o a tal sector del coso, listo, y ahí actúa salud y va con una planilla mucho más completa y detecta todas esas circunstancias. Porque por ahí salud necesita un montón de datos que nosotros ni sabemos cómo preguntarle, ni sabemos si me dijo un dato, si es importante preguntarle otra cosa. Lo mismo como yo digo, yo puedo decir, esta chapa, sí, viene la gente con y me dice, pero ¿qué chapa? Tengo chapa de 6 modelos distintos. Ah, no sé, bueno, cada área debería tener un responsable dentro del albergue que profundice esa información para que el registro inicial sea rápido y expeditivo, pero sin dejar de activar todos los recursos, ¿sí? Y todo el sistema que estamos teniendo activado para asistir a las personas que están en el lugar. Bien, seguimiento mundial de estado de salud y necesidades especiales, obviamente como las áreas que ya hablamos hoy, transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Obviamente que yo poder documentar y que no salgan chapas volando para todos lados, yo poder documentar que la chapa fue para un lado, que fue entregada a tal persona, de tal domicilio, de tal lugar, sino que voy al barrio y de repente me empiezan a buscar el camión, a ver, una chapa va a mirar el techo, sí, yo vi que tenía el techo roto, bueno, pero necesitaba la cantidad de chapa que se llevó. Bueno, entiendo que hoy lo administran, pero la experiencia, he escuchado un montón de situaciones donde después no podemos justificar que la cantidad de los recursos que se han asignado y han sido mal asignados. Sobre todo en situaciones como la de Bahía, fíjense qué importante es saber los lugares donde verdaderamente tienen necesidad primaria, digamos, urgente. Hay gente que fue afectada de una manera mayor, por así decirlo, y gente que fue de una manera menor. Bueno, la asistencia no tiene que llegar a todos por igual. El que necesita menos va a tener que recibir menos. El que necesita más va a tener que recibir más. Y eso tiene que ver también con cuidar los recursos del Estado, que son finitos, no nos sobran los recursos. Entonces hay que tener eso. Datos clave para recolectar, bueno, obviamente la identificación, nombre, apellido, DNI, documento, contacto, teléfono. Obviamente el teléfono pueden tener o no tener, puede estar, si fuera inundación en el agua, puede estar quedado en el lugar, se puede haber perdido un accidente, pero el contacto de emergencia, que puede ser un familiar o un amigo, para activar lo que hablamos hoy, el origen, ¿sí? El domicilio y demás donde provenía,
El grupo familiar, listado de personas que ingresan, ¿sí? Si ingresa toda la familia, determinar quiénes son adultos, quiénes son niños, y el grado de parentesco, para poder entender ese núcleo familiar. Bueno, necesidades especiales, medicación, discapacidad, bueno, embarazo, se aplica, y el tema de la mascota se aplica y la ley los permite. Tengan en cuenta que las mascotas, que fue un tema que preguntaban recién, hay albergues donde son pet friendly, por decirle así, donde dice, bueno, acá la gente con mascota puede ir. Hay que tener un cuidado bastante grande porque las mascotas sí son buenas con nosotros, pero cuando se juntan con otra mascota, no todos los animales son dóciles. Y ahí se pueden generar conflictos entre animales como también entre las mismas personas. Hay sugerencias, no digo que tenga que ser así, donde los animales son resguardados en una especie de guarderías y los familiares son, obviamente, lo van a ver durante varias veces al día, lo asisten, están con su animal y están resguardados con alimento, bajo techo y demás. Sí, como si fuese esas guarderías que no. Y hay gente que dice, no, yo no voy a dejar mi animal en una guardería, pero si todo el mundo va con su animal, y el tema de la limpieza, el tema del carácter del animal, todo, son conflictos que después van surgiendo y van empeorando la convivencia dentro de un albergue. Bien, método de registro, esto es importantísimo, ¿sí? Obviamente nada va a reemplazar el papel y lapicera, nada. Un pizarrón, un papel y lapicera, eh, nada. Eso es cuando no tengo luz, cuando no tengo internet, cuando no tengo nada, papel y lapicera, es lo primero que tengo que tener, es una planilla, como la que mostró Gastón en las clases anteriores, ¿sí? Donde yo tuve que tener los datos básicos, ¿sí? Obviamente que no requiere tecnología, como decía, la desventaja, lenta, propensa a errores, difícil de centralizar, porque también después hay que entender si la persona que la escribió no pasa los datos de manera digital y después hay que ver si entiende la letra, si se confunden, pone mal un apellido, pone mal un. Bueno, hay que ver si un número de documento también. Entonces, puede generar errores este tipo de registro. Formularios digitales y apps. Hoy la tecnología está abierta para todo el mundo. Sé que dependiendo del año que tengamos cada uno, la edad que tengamos, por ahí es más difícil o más fácil, pero hoy hay programas que te ayudan a hacer una app simplemente mirando un video en YouTube. Copiando y pegando, como se dice, y puedo tener una app de registro que haga todo automático. Por ejemplo, puedo tener un formulario digital, como les voy a mostrar. Voy a ver si se los puedo compartir. Les armé un formulario para esta charla, ahora les voy a mostrar unas placas de ingreso y a medida que yo voy poniendo un dato, ¿sí? Me habilita un dato. Yo pongo que vengo con familia, me habilita para que cargue la familia. Si digo que vengo, que no hay más, que estoy solo, se cierra y envía el formulario. Si cuando yo digo que no tengo problemas de salud, se cierra y envía el formulario, por ejemplo. Si yo no tengo problemas de salud, me habilita la opción para que cargue cuál es mi problema de salud. ¿Para qué? Para que yo después active al área de salud. Entonces, todo eso, ¿sí? Que son formularios, por ejemplo, los más accesibles, el Google Forms de Google, eso con que haya una cuenta primaria, que tenga acceso a salud, que tenga acceso a la gente de mantenimiento, que tenga acceso a la gente del gabinete psicológico y demás, pueden ir monitoreando a medida que van ingresando, pues eso se mantiene, eh, cuáles son las situaciones particulares a atender. Y ahí tenemos un problema que acá dice la desventaja, ¿no? La ventaja rápido, preciso, datos centralizados, fácil de analizar, ¿sí? Y que aparte de que le llega a un montón de gente en simultáneo, que no inclusive están netamente en el albergue, sino que pueden estar en otros puntos, como en el centro de monitoreo, ¿sí? La desventaja requiere dispositivo de conectividad. Y ahí es cuando vamos a empezar a romper ese paradigma, no digo, perdón, me equivoqué, no es un paradigma. Romper esa cultura de decir, no, pues yo tengo una emergencia, que no tengo nada. Gente, un poquito de esfuerzo, ¿sí? Una antena satelital, un grupo electrógeno para cualquier municipio, no es costoso. Una antena, estoy hablando, con un plan que lo pueden activar solamente para las emergencias. Pueden no pagar durante el año el plan y el plan vale 80.000 pesos por mes. Internet limitado. Nosotros cuando hacemos las emergencias en Bahía Blanca, en la rotonda de Serri, dimos con nuestra antena, si hay alguien de la Cruz Roja, sabe que le dimos. Si hay alguien de Defensa Civil, le dimos a la gente de Defensa Civil que estaba en el lugar, compartimos con todo el mundo, compartimos con Sinestral. Éramos más de 150 personas conectadas y no fallaba. ¿Sí? Entonces, hoy tenemos esa tecnología que si tenemos eh, una vista directa al cielo, se conecta y es internet de alta velocidad. ¿Qué con poco? Una antena que
En mi caso de oferta, 170.000 pesos. Hoy está 200 y pico la mini. O sea, no es una inversión para él. ¿Cuánto tengo que invertir? Y bueno, lo ideal sería que inviertan por cada albergue que tenga su independencia de conectividad y de electricidad, ¿no? Cuando hablábamos con Gastón en la formación de toda esta charla, él me contaba, en su experiencia, obviamente, con Defensa Civil y demás, que la empresa prestataria de electricidad tenía ya un generador que le daba a los puntos críticos electricidad, como decir, el hospital, por decir así, centro evacuado y demás, ya tenía la misma empresa, tenía preparado y se había preparado que si había corte en distintos puntos de la ciudad, esos lugares no podían tener. Bueno, se puede preparar eso, no tengo grupo de electrógeno, pero bueno, trabajo con la empresa para que ese sea el primer punto. ¿Puede estar una primera etapa sin luz? Sí, por supuesto. ¿Puede haber una primera etapa de desorden? Sí, por supuesto. En desastres siempre vamos a arrancar desordenado y nos vamos a ir ordenando. Lo que tenemos que trabajar y lo que estamos hablando acá con ustedes es que para que ese horario del desorden al orden sea cada vez más corto, siempre tiene que ser cada vez más corto. Y mientras más preparado estoy, mientras más modelizo, mientras más sistematizo, más corto va a ser, más inmediata va a ser el funcionamiento de manera eficiente y eficaz. ¿Sí? Bien. Ok. Otra situación de los formularios digitales, que a veces me dice, pero ¿cómo? Bueno, puede haber una persona que cargue datos nada más en la planilla y otro dentro del registro que se encargue solamente con un teléfono de cargar los datos del formulario. Y eso va se carga automáticamente en la nube. Ahora, ustedes me dicen, no tengo cómo darle electricidad, no tengo cómo darle, no tengo ahí para digitalizar, pero lo que puedo poner, claramente entiendo que un centro de monitoreo, un COE, un COEM, un puesto comando va a haber con electricidad, va a ser uno de los primeros lugares que tengan electricidad para poder administrar toda la emergencia. Bueno, que haya personas destinadas que vayan a recolectar la información y que vuelvan y la carguen. Así de sencillo. Se pone un protocolo cada 2 a cada 3 horas, recolecta información, carga información. Recolecta información, carga información. ¿Sí? Si pueden respetar lo que hicieron en la clase de sistema comando y el alcance de control, perfecto. Saben que no más de 7 centros son de ustedes, a partir de ahí va otro a recolectar. ¿Sí? Y van trabajando con eso. Otra cosa que pueden hacer para solucionarlo es con un handy y una radio. Una vez que le anotaron, puede una persona pasando los datos por handy, teletreando, hablando, con la codificación que ustedes quieran internamente usar. Entonces, miren la cantidad de soluciones que le di para poder digitalizar. Y me paré en este punto porque me pasa que cuando he ido a distintos lugares, situaciones de crisis, me dicen, no, imposible, la gente está en crisis, ¿cómo le voy a andar preguntando? No, tenemos que mostrar orden. ¿Sí? Si yo muestro desorden, adentro va a ser un desorden. Si ustedes piensan, alguno tiene una experiencia, cuando uno va a un lugar ordenado, un lugar pulcro, un lugar que muestra un sistema, que tiene un sistema de entrada, que digitalizó con una tarjeta de entrada, y todos nos adaptamos al sistema. ¿Sí? No saltamos una valla si tenemos una tarjeta para pasar. ¿Sí? Ahora, cuando es un desorden, habitualmente uno se relaja y termina haciendo un desorden también y colabora en ese desorden también. Entonces, mostremos organización desde que la persona ingrese. Mostremos que hay profesionales, mostremos que hay un orden. No revolvemos un bolso, mira, ahí está tu colchón, ahí lo tenés. No, no. Ingresamos, lo asistimos, lo registramos, siempre con orden. Otra parte digital, para ir finalizando esta parte de los formularios digitales, otra parte que se puede utilizar la tecnología también es, yo puedo tener códigos, tarjetas con código QR preestablecidos, con solo escanear una cámara me va automáticamente a un sistema o a un Excel, ¿sí? Y me va diciendo quién entró, quién salió. O puedo tener un código QR de entrada y salida y lo voy saliendo. Eso es más difícil, lo de la entrada y salida de un teléfono. ¿Por qué? Porque mucha gente no viene con teléfono, no tiene el teléfono, no tiene datos. Si tengo internet, lo va a tener. Si no tengo internet, no lo va a tener. Entonces, lo mejor siempre es que ese registro, esa información recaiga en los organizadores, recargan la representante del Estado municipal que esté en ese lugar. Si quien sea los encargados de registro, es lo mejor, para evitar también datos. Esa gente tiene que estar familiarizada con todo el sistema de registro para que ponga los datos. Porque si yo le paso un formulario Google y le digo completalo, y le da fiaca a una persona, por decirlo así, completar toda su familia, pone dos familiares y no pone más. Y de repente no está el formulario completo y nos faltan familiares. Si hay un control, lo va a detectar. En el medio del caos, en el medio del problema, los controles pueden demorarse en hacerse o no hacerse y puede generar un error. Base de datos local online, ventaja, la gestión avanzada de reportes en tiempo real. ¿Sí? O sea, yo la tengo la base de datos ahí, como dije,
voy subiendo automáticamente los datos con una persona que se dedica a eso, tengo la información temporal. De ventaja requiere personal capacitado y recursos informáticos, que puede ser desde una computadora con conexión a internet, puede ser desde un celular y puede ser con distintas aplicaciones. Bien. Recomendación que le puse a Roco, combinar métodos, ¿sí? Iniciar con papel y digitalizar. Siempre la mejor. Que por ahí, si nosotros logramos hacer un formulario o una aplicación rápida y expeditiva, bárbaro, lo hacemos, pero a veces es mejor arrancar con papel, se hace todo y después tranquilo se va pasando. Si nosotros planificamos esto y tenemos que instruir gente en todo municipio, es agregar una persona más que digitalice por centro. No es tampoco, con su relevo, ¿no? Obviamente. Bien, flujo de registro. Obviamente siempre va a arrancar de la recepción, como hoy hablé, una entrevista breve, que esa entrevista tiene que ver exclusivamente para recolectar los datos que me van a nutrir a mí para darle la respuesta a la persona. Por eso es importante que cada municipio, al momento, nosotros vamos a subir los modelos de planilla del SINAGIR y vamos a subir, seguramente si puedo compartirles el formulario completo, voy a ver cómo hago, porque esto que accede de un lado a otro seguramente se puede, se los voy a compartir. Pero cada uno tiene que hacer por ahí el suyo, el dato que quiera recolectar, el dato que realmente necesita. Si la gente de salud por ahí no va a estar en el lugar para registrar, y bueno, va a tener que tener más preguntas de salud iniciales para que desde un centro de monitoreo revisen esa información y deriven los grupos de salud que vayan a asistir. Por ahí un grupo de salud para 2 o para 3 centros para albergues temporales. ¿Sí? Entonces, eso tiene que adecuarse a lo que necesita cada municipio. La verificación, obviamente, si podemos cotejar esa información, mejor, ¿sí? Yo sé que es chocante, yo sé que es difícil, pero si podemos tener documentación certificada, siempre mejor. Asignación de ubicación, registrar dónde se alojará la persona, ¿sí? Saber tener una disposición de que si tiene sectores, si tiene áreas, si tiene camas, número de camas, ¿sí? Darle un orden a eso para poder saber en qué sector está. Yo cuando digo al área de salud, que no me lo busque, si como decía, no, tengo un lugar para 120 personas, es difícil, pero para 50 personas andar buscando entre las 50 y es un problema. En cambio, si la persona sabemos que está en determinado sector y en tal cama, van directamente a buscarlo a ese lugar. Y se corta la respuesta de esa necesidad que queremos responder. Bueno, autorización constante, registrar ingresos, egresos, cambio de educación y necesidades. Bien, lo fundamental es lo que se denomina alta y baja, ¿sí? Después está en cada municipio ver hasta dónde lleva la perfección de registro. Es muy difícil sostener una entrada y salida constante de la gente, que por ahí se va hasta un kiosco, que sale, que se fue un rato afuera, que se fue a fumar un cigarrillo, entra, sale, saben que en esos lugares la gente entra y sale constantemente. Pero nosotros tenemos que tener un orden. No puede estar entrando y saliendo la gente y nosotros no saber quién está dentro. Pasa algo en ese centro y no sabemos quién estaba. Entonces, si entra un familiar, hay que registrarlo como familiar. Pero si sale ese familiar, tiene que tener salida. Si la persona está de baja, se tiene que dar de baja y tenemos que hacer esa salvedad. Ya no está más. ¿Sí? Y bueno, obviamente que lo que es entrada y salida dinámica de las situaciones diarias es muy difícil. Yo creo que si no hay un sistema de, como decía hoy, con un tipo de tarjeta que vaya y que venga, que lo haga, es muy difícil, es imposible. Cada vez que entre y que sale, poner entró, salió, salió. Salvo que lo hagan por ahí en papel, pero no sé si tiene sentido. Si tiene sentido darle la alta a la persona, al grupo familiar, registrar todo lo que le dije y darle la baja una vez que puede ser reubicado en otro lugar, que puede ser por una cuestión de salud, que sea reubicado en un centro asistencial, que puede ser un hospital, puede ser reubicado en otro, sí, puede ser, como decía hoy Gastón, que hay una cuestión técnica, una cuestión de infraestructura que nos hace necesario mover la gente a otro lugar, bueno, se reubica y se da de baja, no solo en el horario, sino a dónde fue reubicado, como así también si cuando se van a la casa de un familiar, vuelven a su domicilio y demás. Y confidencialidad. Tengamos en cuenta el tema de esa confidencialidad, más en Argentina es un tema muy importante, la información es muy sensible la que están manejando, ¿no? Están hablando de gente que está en un lugar, que tiene una situación emocional, como dijeron, particular por lo que está viviendo, y no solo que si nosotros publicamos, que eso hay que dejarlo a la decisión del municipio, en todos lados, el registro completo, vamos a estar diciendo quién no está en su casa. Ojo con eso. Entonces, tal vez hay que administrar esa publicación. Ahí yo he visto lugares que publican el listado de evacuados, hay gente que no, que tiene un teléfono, entonces si un familiar llama, le dicen si está evacuado, da lugar, punto.
Entonces, el que va a llamar va a buscar puntualmente a una persona. Es raro que estén buscando. Si nosotros publicamos y bueno, si a ustedes les gusta, quieren o les interesa publicar para acceder más rápido, por el interior no hay tanto problema con que le usurpen la casa y demás, bueno, esa persona, eso, bueno, también se debería trabajar en esas situaciones para que haya seguridad, ¿no? Esa situación particular, yo recomendaría que no pongan la dirección, que pongan a lo sumo el número de documento y la persona, nombre, apellido y documento. Y en qué lugar está, en qué lugar se encuentra, como para que el familiar, si la situación es más normal, no es un peligro la circulación en esa ciudad, se puedan acercar a verlo o asistirlo de otra manera. ¿Sí? Entonces, ojo con la confidencialidad de la información. Bien. Bien, obviamente hoy dijo también el tema de, cuando hablamos del personal de seguridad, todo el mundo tiene que estar capacitado, inclusive el de seguridad. Todos tienen que entender las situaciones ahí, todos tienen que saber que vienen de sufrir un evento crítico, todos tienen que saber que esos eventos críticos hay un montón de emociones latentes que pueden tener, que la persona puede estar más irascible, que puede estar más angustiada, que puede estar en shock, que le puede pasar cualquier cosa por todo lo que está pasando. Entonces, esa gente tiene que estar preparada. No porque la persona levante un poco el tono de voz, le va a ir a poner una esposa y a mí no me grita, ¿dónde está la contención de esa persona que está sufriendo, pasando por un evento crítico, que acaba de entrar a un albergue temporal para que sea asistido y de repente se encuentra posado? Entonces, es medio burdo el ejemplo, pero lo digo porque hay que generar conciencia. ¿Sí? Entonces, el municipio, una vez que prepara a su personal, debe convocar al área de salud si es externa, si es interna, obviamente va a estar convocado, debe convocar al área de seguridad, debe convocar al área de la empresa terciarizada, a quien sea, y tiene que estar capacitado de todo lo que va a tener que hacer, cuáles son sus funciones, qué situación puede ver, cómo es el manejo y demás. Sí, fíjense acá el tema del rol, ¿no? La empatía y la calma, claridad y paciencia. Sí, en el tema de registro es importante. Cuando la gente, viste, flaco, pará, no, explicarle que es importante, que es para poder asistirlo, que en virtud de eso toda esa ayuda que ellos están necesitando, que por algo están ahí, les va a llegar. Sí, que si no es difícil saber qué es lo que necesitan. Asegurar que los datos sean correctos, obviamente tiene que tener precisión, manejo de la información, conocer los formularios, ¿no? Y a ver acá qué era esto. Che, Pablo, acá qué tengo que poner, listo. Ya demuestro que no conozco mi función. ¿Sí? Entonces es importante que no solo los encargados, los responsables, sino que los vayan a relevar, porque ustedes tienen que pensar que esto puede durar días, va a durar días habitualmente, entonces todo el mundo que toma esa función tiene que saber lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Reportar incidencias o necesidades urgentes, coordinación, trabajar en equipo con otros sectores de la red, que bueno, fundamental, ¿no? El trabajo en equipo en esos lugares. Bien, el registro obviamente, como yo decía, tiene que ser dinámico, ¿no? Si no, se hace un cuello de botella, la gente se impacienta y si estamos, como dije, con un formulario o con una planilla enorme, no sirve. Entonces, siempre la entrada y la salida tiene que ser dinámica y todo va a tener que ir surgiendo después. Porque yo les hablé, por ejemplo, el problema de salud tiene que estar en un principio detectado. Pero, por ejemplo, la escolaridad o si la gente trabaja o no trabaja, eso es secundario. Porque seguramente en un principio no van a tener que ir a la escuela. Pero como dijimos, si una persona, como pasó, no me acuerdo en qué localidad, le cayó el brazo de una grúa en el techo y se quedó sin casa, y por ejemplo no puede ir a la casa de un familiar, le vamos a dar asistencia, y bueno, yo tengo que saber si está escolarizado, si se quedó sin el auto, sin nada, si puedo colaborar para que esos niños vayan a la escuela, que no pierdan la continuidad en la escuela, para que la gente que trabaja, si de alguna manera también si el municipio puede colaborar para que lleguen a su trabajo, ¿sí? De la manera que sea, ¿sí? Desde dándole una tarjeta SUBE hasta tratando, si lo puedo trasladar, lo traslado. O sea, ese rol presente del Estado colaborando en todo sentido, no solamente en el inicial, sino también en la parte primaria y en la secundaria, que es cuando pasan muchas horas después. Bueno, obviamente se registra cada vez que llegue, fundamental para saber quién ya no está, el tema del registro de egreso, ¿sí? Fundamental esto. ¿A dónde fue? ¿Fue a la casa? ¿No fue? ¿Volvió? ¿Fue a la casa familiar? Control de movimientos internos, traslado de una sección a otra dentro de la red, que puede pasar que, por ejemplo, se libera un sector y le dice, no, mira, la verdad que allá está más cómodo porque estoy más cerca de tu favor con mi familia para allá y justo se fue una familia de ese sector, sí, anda, bueno, hay que registrarlo. Para que yo toque derivar, como dije hoy, a un área específica, lo derivo bien, actualizo la información y bárbaro. Generar informes sobre la ocupación
y novedades, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que saber cuántas son las plazas, ahora van a ver un comunicado cortito, un modelo WhatsApp muy básico que ustedes pueden achicar o agrandar, cuántas plazas tengo, cuántas tengo ocupado y hacer reportes cada 2 horas, cada 4 horas, el protocolo que ustedes utilicen, ¿saber? Entonces, si yo estoy en el centro de monitoreo y están rescatando a un grupo de 6 personas, yo veo los centros evacuados que están cerca, veo los dos y digo, mira, uno tengo lleno, derivado a tal lado. Entonces, yo puedo, ahí no hay problema, ahí vimos que tenía que salir. Si yo puedo tener esa información, ¿sí? Puedo derivar la gente que estoy trasladando de una manera más rápida y más eficiente. No tengo que llegar al lugar y decir, che, no hay más lugar, llevar al otro lado. Acá tampoco, y estoy media hora, 40 minutos tratando de llegar a distintos centros porque no tengo. Entonces, tiene que fluir esa información. Es importante que fluya para la organización propia y para la respuesta también. Fíjense que importante es unir la respuesta, el traslado de la gente recién que está evacuada, tal vez mojada, tal vez con todas estas situaciones emocionales, y les toque pasear por toda la ciudad porque me están diciendo voy a cada centro y no hay lugar. Entonces, puede pasar que justo el informe decía que eran 4 plazas y cuando llegaron se ocuparon, sí, puede pasar. Sí, pero de última comunicación previa. Che, mirá, tengo 6, ahí te mando. Pueden organizar esto. La gente que rescata tiene que mandar a un determinado coordinador por zona, decir, bueno, ¿dónde derivo a esta gente? Mandámelo a tal lado. Y el mismo coordinador va sabiendo que va achicando plazas. Y nadie llega. Ahora, también sabemos que hay gente que es autoevacuada, que llega al lugar. Bueno, entonces eso tienen que manejarlo ustedes, con su relación con la comunidad, si ustedes le explican la situación, si tienen charlas con la comunidad, si los preparan para autoevacuarse, si los ponen en un punto de seguridad y de ahí los evacúan a distintos lugares. Bueno, eso es muy propio de cada localidad. Reporte diario, bueno, bien. Un registro desactualizado es tan útil como no tener registro. Y es lo que yo decía, si yo tengo en el registro que hay 20 lugares, cuando hoy está lleno, y lo mismo que la nada. ¿Para qué hice todo ese reporte si lo mismo que la nada? Entonces, también pueden ver reportes y bueno, entra gente, actualizo. ¿Sí? Eso lo van organizando a medida de que en cada municipio va charlando sus problemáticas particulares. La coordinación en comunicación, obviamente, para apurar un poquito, porque se va haciendo largo ya, seguridad, salud, logística, desarrollo social, defensa civil, autoridades. O sea, tiene que ser un trabajo en equipo, tiene que ser un sistema, tiene que ser cada uno un engranaje que se junta con el otro y todos tienen que estar articulados. Todos tienen que trabajar y todos tienen que apuntar para el mismo lado. Y la única manera es trabajarlo en la parte previa. Es conocerse antes, es saber qué va a hacer cada uno, es conocer, che, mirá, ahí me parece que tienen algún tema de salud, de presión física, tranquilo que salud se encarga de todo ese tema. Che, ahí, ¿sabes qué me mencionó cuando le pregunté por el tema le pregunté por la diabetes, por la medicación, me dijo que la casa perdió 3 chapas. Bueno, sí, tranquilo, ya ahí va a venir en vez de ir a comentar, van a decir, qué tranquilo que hay la gente del corralón o quien sea el desarrollo, quien sea que les vaya que ustedes designen para que se encargue, van a venir, te van a hacer las consultas, van a hacer todo el pedido y vamos a tratar de asistirte. Entonces, no es lo mismo salir a preguntar, che, mi hijo, tal cosa que hacemos, y decirle, sí, tranquilo, hay tal área que se encarga de eso, y el otro área se encarga de esto. Eso habla que somos un equipo trabajando y que le mostramos a la comunidad que hay un equipo, que hay coordinación, ¿sí? Que esto está organizado, pensado, que somos profesionales, ¿no? Mejores profesionales, buenos profesionales. Bien, comunes y cómo abordarlo. Bueno, alta afluencia. Bueno, obviamente contar con mayor personal. Simplificar la carga de información y usar herramientas digitales. ¿Sí? No queda otra. O sea, lo que hoy me hace un lector de tarjeta, que tampoco es caro, 100 y pico de 1000 pesos en Mercado Libre, tarjetas preasignadas, se le asigna un número de tarjeta por familia, por individuo, se le da una cintita que cuelgue y entra y sale, escanea el lector, tac, tac, tac. Y si escanean un lector entrada, si escanean otro salida y solucionado. Tengo una entrada y salida cada uno. Cuando se da de baja, se le entrega la tarjeta y se da de baja en el sistema. Entonces, fíjense como con mucha. Yo digo, está bien. Me decís, te está hablando la NASA. No, no es muy difícil. Yo sé que vuelo también, pero le estoy diciendo, pues sí, hay municipios que lo pueden hacer, otros que no. Sí, pero son soluciones a los problemas de afluencia. La otra solución, ¿cuál es? Registro más corto y tomar los datos una vez que ya están adentro, que ya están un poquito más, recién ahí sigo recolectando información. ¿Sí? Y bueno, siempre que haya más personal voy a poder trabajar de mejor manera. Resistencia de datos, solucionar, explicar la importancia del registro para su seguridad y asistencia. Fundamental, ya lo hablamos recién. Falta de conectividad de energía, tener planilla de papel respaldo, baterías portátiles, centros de, bueno, lo que se llama ahora Power Bank. Hay Power Bank grandes, que puede ser inicial solo para registro, puede ser solo para la luz de emergencia,
puede ser para determinada cantidad. Puedo tener paneles solares que me den tanta cantidad de horas, ¿sí? O sea, puedo tener un grupo electrógeno, puedo tener un acuerdo con la empresa prestataria para que me dé luz. Lo mismo el tema de la antena. Si la antena de Claro, personal o la empresa que sea se cae, tener en esos lugares mi conectividad eh, propia, ¿no? Privada. Eh, bueno, información incompleta o errónea, esto puede ser obviamente a medida que se va trabajando. Claro, claro. Chicos, yo, perdón. Yo he visto situaciones de uno va a la planta acá en Atucha y con un registro de tarjetas que tienen por sector van viendo quién está en cada sector. Y quédense tranquilos, cuando salen, tienen que pasar, muestran la tarjeta y van saliendo de sector a sector. Es menos de un segundo, no es que, uy, no, se va a morir porque no es que tengo que, a ver, para que escaneo, no me toma, mando. Es track, 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 track. Cuando está bien hecho, cuando un sistema bien, es súper rápido. Gracias por el aporte. Solución para el tema de la información incompleta o errónea, capacitación continua personal y obviamente siempre la verificación de los datos. Confidencialidad, solución, establecer protocolos claros de acceso a la información. Esto de la confidencialidad, lo que le decía hoy, tener muy en cuenta por ahí qué datos voy a dar, no todos, no decir todas las casas que están vacías, porque vamos a tener un problema. ¿Sí? ¿Cómo recopilar, organizar la información? Entonces sacamos un poquito del otro, ¿por dónde empezamos? Bueno, una vez que nos encontramos orientados a la información, debemos decir, ¿cuáles son los canales de comunicación? ¿Van a ser por WhatsApp? ¿Va a ser por Handy? ¿WhatsApp necesito sí es internet? ¿Va a ser por Handy? ¿Tengo teléfono? ¿Cuál es el canal de comunicación? Lo tengo que decir, tenemos que estar antes preacordado. ¿Cuáles son los formatos de comunicación al registro? Bueno, ¿qué formato voy a utilizar para comunicar? Voy a mandar un mail, voy a mandar un WhatsApp, voy a mandar un formulario, van a retirar las planillas o van a llevarse una copia de la planilla con foto, con lo que sea, para registrar en el lugar que tenga luz y conexión. ¿Sí? ¿Qué tipo de registro va a ser? Igual y cómo será la base de datos digital y analógica. O sea, la base de datos analógica ya está, es una carpeta con formulario, ¿no? Con planilla. Pero ¿cuál es la digital? ¿Qué base de datos? Acá tengo un montón. Word, lo hago en Excel, en Access, SQL, lo hago con formulario de Google, con conexión que también tiene a los Excel. Bueno, y las otras bases que son más para con personal que por ahí tiene que tener capacidad en el manejo de datos. Bien, fíjense acá, ejemplo de comunicación por WhatsApp. ¿Cómo voy a hacer esa comunicación? Tengo que unificar la comunicación. Yo no tengo que. Me puede mandar un albergue una comunicación, el otro me explica, uno me pone una cosa, otro me pone la otra. Entonces, esto es lo que vamos a tener que completar. Por ejemplo, esto es muy básico, ¿no? Pero lo puse como ejemplo. El albergue, el informe, ¿cuál es el informe? Este es el 1. Bueno, el que sigue va a ser el 2 y tener un orden para poder hacer un seguimiento de los mensajes que van llegando. Entonces, yo cuando registro digo situación actual del albergue tanto, acorde informe 4. Che, ahí me llegó el informe Peter el 6. No, pará, yo tengo el 4. A ver qué pasó con el 5, con el cual, a ver, no está cargado. Carguemos el 4, carguemos el 5, carguemos el 6. Entonces, tenemos que tener un orden, ¿sí? Para que no se nos mezcle, porque a veces entre tantos mensajes se puede perder la información. Habitualmente nosotros que tenemos, en ciertos operativos, tenemos en un horario de, no sé, de 8 horas y podemos hablar de 400, 500 mensajes solo en un grupo. Y lo que hacemos es anclar el mensaje, responder al último mensaje. Cuando yo tengo que ampliar la información de un lugar, busco el último informe, le pongo para la derecha, lo llevo a la derecha y agrego la información ahí. Entonces, sé que viene de ese evento, pero no todo el mundo se maneja así. Entonces, lo tengo que enumerar. Bueno, el albergue, obviamente la dirección importantísima, la fecha, la hora. ¿Quién es el responsable actual? Sí, puede ser el responsable inicial. Bueno, el informe 1 va a ser el que estaba como inicial. También, sí puede ser, si llegó. Tal vez puede ser que por la situación de un temporal o que sea, no puedo haber salido de su casa. Entonces, ¿quién es el actual? Sí, teléfono responsable por si me quiero comunicar directamente. Y fíjense acá, capacidad del albergue, 24 plazas, utilizadas al momento 2, plaza libre 22, personas de alta, y ahí puse unos datos que tenemos que tener mínimo. El documento, el domicilio, ¿sí? De esas personas. Eso es lo mínimo que tengo que tener. Todo lo demás lo tiene que manejar el centro, ¿sí? Salvo que yo, por ahí dije, si ustedes tienen un lugar que no tienen para poner gente de salud porque tienen poca, bueno, agreguen información de salud, ¿sí? Entonces, con esta parte, la que está en el centro de monitoreo dice, che, mira, acá hay una persona que tiene tal problema y el grupo de salud va a ir a asistir puntualmente a la gente
con ese problema. Ahora, si lo tengo internamente, se maneja dentro del mismo albergue. Personas de baja no se registran. En el próximo informe puede ser que le demos de baja a los dos, que se dé de baja a uno. Sí, pueden poner que regresa a su domicilio, que es retirado por un familiar y demás. Sí, Sandra, te escucho. Yo te quería Hola. hacer una consulta con respecto a un electrodependiente. ¿Quién Sí, se hace cargo de sacarlo cuando tienen un lugar donde no se puede trasladar, lleno de barro? ¿Tiene que ir un personal de salud junto con Defensa Civil? ¿Cómo es eso? ¿Quién es el responsable de sacarlo? No sé si me entendiste. bien. ¿Cómo querés aportar algo o querés que lo conteste yo? Por ahí que tiene más Tengo experiencia ahora, en vos sabés que tengo una interferencia y no alcancé a escuchar la pregunta, y se me cortó. un ¿Me podés repetir? electrodependiente que tiene una situación que no lo pueden sacar porque hay barro todo en la zona. ¿Quién es el responsable de sacarlo? Salud. Y el Puedo hacer responsable de los rescates, los bomberos, con el apoyo de la defensa civil que le tiene que generar un lugar para recepcionarlo inmediatamente. Exacto. Ahí yo creo que justamente donde tocaste una pregunta donde hay situaciones particulares que salud no lo puede retirar solo. También necesita la colaboración de bomberos, la colaboración de defensa civil, ¿sí? Entonces ahí son trabajos en Bueno, conjunto que tienen que coordinar todo, desde el momento que sale de su lugar, a dónde lo van a llevar y obviamente que tenga las condiciones en el traslado como en el nuevo lugar para poder mantener esa situación, ¿sí? sí, 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 no totalmente. O podés sea, sacar una persona, un médico al lado. No, ¿puedo hacer Sí, sí, una intervención? sí, sí, Disculpen. sí, sí, sí. La vida para la compañera que está interviniendo. No se necesita un médico al lado, un personal de salud, porque no en todos lados hay médicos, el médico puede estar dentro del hospital o del centro de salud. La vida está ante todo, hay que trasladarlo. Puede ser bomberos en el momento que estén rescatando a la persona, sí, que la lleven al lugar correcto o hasta el primer lugar donde haya un equipo de salud que dé respuesta con un electrodependiente. Esto también nos recuerda que esto de trabajar con el plan de emergencias y con toda la previa, tenemos que tener un registro de electrodependientes, de personas que tienen requerimientos especiales, ¿sí? Un electrodependiente, una persona con discapacidad. Esto lo tenemos que tener previamente registrado para el momento poder hacerlo. Bomberos perfectamente puede rescatarlo. También puede incluir bomberos a algún personal de salud, un enfermero, un médico, un técnico de emergencias, puede participar también, pero el que va a tener que sacarlo seguramente va a ser bomberos o defensa civil o en conjunto, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que haber un médico. Perfecto. Bien. Bueno. Y bueno, acá por ejemplo en observaciones, yo le puse, se solicita personal de desarrollo social a los fines de dar asistencia a los damnificados, que necesitan colchones, ropa, elementos de limpieza y chapas para poder regresar a su domicilio. Esto obviamente tiene que ver, todo esto nosotros deberíamos tener cierta asistencia en el lugar y por ahí puede ser derivado. Ahora, si yo no lo tengo, no tengo esa gente directamente en el albergue porque lo maneja poca gente y no tengo todos esos grupos de asistencia, lo tengo que comunicar, lo tengo que solicitar. Si tengo que dejar registro de esa solicitud. Y en el centro de monitoreo, quien registre todo esto, va a tener que hacer las derivaciones. O sea, fíjense acá, les mostré dos situaciones. Una, la que hablamos en un principio, la derivación interna, porque tengo todos los equipos de trabajo dentro del albergue temporal, que es la ideal. Esa es la ideal. Tener todos los equipos de trabajo de las distintas áreas ahí y que van a activar. Obviamente no va a tener la chapa ahí, pero va a haber un responsable que va a ir anotando, ¿sí? Y va a ir informando para que la gente, no sé, el corralón, ver cuánta chapa tiene, cuántos pidieron, de quiénes son, cuál es la casa más afectada, por ahí si no da con los recursos, ver realmente si cuáles de las casas tienen más prioridad, porque por ahí se afectó a uno le afectó un lavadero y el otro es el dormitorio y el comedor. Entonces hay ciertas prioridades primarias que restablecer un domicilio que por ahí el lavadero una casa. Esto es importante, pero en las funcionalidades de un domicilio, en prioritario dársela a un dormitorio, a un comedor, por ejemplo,
para que la persona pueda volver y por ahí el lavadero puede estar un tiempo más hasta que llegue la chapa 5. Entonces, estas cuestiones tienen que ser analizadas interna o si no internamente, comunicadas. La forma de comunicación, esta puede ser una. Por formulario puede ser otra. Por handy puede ser otra. La que ustedes elijan. El tema es, siempre digo, tiene que quedar escrito. Por WhatsApp, por mail, por formulario, por planilla, escrito. ¿Sí? Lo que queda en el aire, en esos eventos se pierde. Y bueno, acá les mostré un formulario modelo que armamos, si puedo se lo voy a compartir para que lo tengan, porque bueno, es muy difícil porque no es que es un formulario de punta a punta. A medida que vos le das opciones, te habilita una o no te la habilita y se cierra. Entonces, lo que te agiliza es la persona que no tiene más familiares, la persona que no tiene problemas de salud, que no está escolarizada además, es más rápido. Ahora, a medida que surgen más situaciones, se hace un poquito más lento. Fíjense, nombre, apellido, documento de identidad, situación de registro. Esto sería para que lo haga el mismo registro, no la gente que está en el lugar. No las personas evacuadas, sino la gente que está del municipio ahí. Alta o baja. ¿Sí? Domicilio, teléfono de contacto, grupo familiar. Como yo le decía, si usted le ponen no, ya le salta directamente a si tiene problemas de salud. ¿Sí? Después le pregunta si trabaja o está escolarizado y termina. ¿Sí? Pero usted le pone grupo familiar, sí, le abre la otra que está acá arriba y dice cantidad del grupo familiar, tantas. ¿Sí? Cuando usted le pone en siguiente al grupo familiar, van a ver que después le va a preguntar, bueno, familiar 1, nombre, apellido, edad, ocupación escolarizada, puede ser mayor o 2. Y ahí van cliqueando. Y esas son las alertas que después yo en el mismo formulario voy analizando esa información, ¿sí? Y voy derivando. En caso que sea positiva la respuesta de ocupación o escolarizado, una de las dos debería ser, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso, Clínica de la Trinidad, de 8 a 20. En este caso es una ocupación, es una persona adulta. ¿Carga otro familiar? Sí, nosotros habilitamos para cargar 20 familiares. Es raro una familia con 20. Puede pasar, sí, pero tenemos hasta 20 pueden cargar en la misma familia. Entonces ustedes van cargando por familia. Tienen toda otra familia, lo cargan. Tienen otra familia, lo cargan. Sí, y van cargando y van poniendo. Y toda esa información va a una planilla Excel que la tienen online y la van viendo desde el centro de monitoreo. Van viendo, a medida que va registrando la gente, van sabiendo quién entró. Sí, y si se va de baja, lo mismo. Inclusive, la planilla Excel, si ustedes quieren, le pueden poner un comando, que es nada, 2 minutos, un video por YouTube, que quieren que se vea en verde el alta y en rojo la baja, listo. Entonces ya pueden sacar, inclusive le hace un gráfico, creo que yo copié los gráficos acá. Este es de un formulario parecido. Fíjense, respuesta, alta, baja, salida de entrada. Fíjense esto, esto está analizado en general, le puse a propósito, yo tengo alta y baja, yo ya tendría la capacidad del total de gente que ha entrado, cuánta gente tengo y cuánta gente se fue. Pero si yo agrego entrada y salida, bueno, esta entrada y salida, cuánta gente está ahora y cuánta gente se fue. Y empezamos a complicar el análisis de datos. Entonces, es muy complicado agregar todo junto. Por eso yo recomiendo, en el formulario que le mostré recién, solamente alta y baja para poder después hacer un análisis más rápido también de la situación. Bien. Bueno, conclusión, obviamente el registro es un pilar fundamental de la respuesta humanitaria, fundamental. Un registro preciso y actualizado garantiza la eficiencia y la humanidad de la ayuda, permite proteger y asistir a las personas en sus momentos más vulnerables, ¿sí? De una manera más eficaz y eficiente. Es una responsabilidad de todos los involucrados en la gestión de emergencias. Y aprovecho, con esto ya termino, de volver a hacer el sermón de las otras charlas que alguno ha tenido conmigo. No solo es importante registrar la gente que vamos a tener en los centros de albergue, sino cuando van a responder, dense presente en el puesto comando, dense presente en el COE, dense que sepan qué cantidad de gente estamos trabajando, porque tenemos que administrar no solo los recursos de respuesta, sino también a la comunidad que estamos asistiendo. Entonces, el registro es fundamental en todo, en todo. ¿Sí? Así que, si alguno tiene alguna pregunta.